Muy bien, Muchísimas gracias Lilian, Marcela, por estar aquí con nosotros. Gracias. Primero quisiéramos empezar dando un contexto. ¿Qué papel jugarían las Fuerzas Armadas si se creara esta Guardia Nacional después de lo que fue aprobado en las comisiones de la Cámara de Diputados? Lilian. Pues mira, concretamente es una fuerza militar. Es una nueva fuerza militar en tareas de seguridad pública, hay que decirlo con todas sus letras. El artículo 21 le va a dar, todavía no se aprueba finalmente, pero le va a dar atribuciones para investigar delitos del Fuero Común y Fuero Federal, y pues eso la coloca como un actor ya clave en la persecución e investigación de delitos del Fuero Común y Federal. Entonces la pone de lleno en el combate a la delincuencia. ¿Para ti, Marcela? Sí, exactamente. O sea, lo que se pretende con esta guardia es únicamente cambiar el nombre que se le había estado dando al modelo de seguridad en los últimos 12 años, que es totalmente un enfoque militar. Ahora se le cambia el nombre, pero sigue siendo el mismo modelo con enfoque militar, nada más que ahora es mucho más grave porque estaría en la Constitución. Y también, además de esto, es que no solo en los últimos 12 años se había combatido el crimen organizado en operativos conjuntos o directamente desde los militares en temas del fuero federal, específicamente en criminalidad organizada, y ahora nos preocupa que además de que esté en la Constitución también se perseguirán, como lo decía Lilian, pues delitos del fuero común, ¿no? Precisamente lo que decíamos ahorita, ¿qué consecuencias tendría entonces para la sociedad el que ya se haya eliminado esta excepción de que nada más se dedicara a los delitos de fuero federal y ahora se pueda dedicar a todos los delitos sin excepción alguna? Pues mira, de todas formas, en el Código Nacional de Procedimientos Penales sí ya se indicaba que cualquier autoridad que atestiguara la comisión de un delito, cualquiera que fuera el fuero, ya tenía la obligación de iniciar una investigación bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Sin embargo, al asumir incluso ahora las funciones de la Policía Federal, esto sí es un vuelco a que la seguridad pública, o sea, involucrar a un actor que tiene una formación para salvaguardar la integridad del Estado mexicano. Este tipo de actor que está formado para estos fines va a intervenir en tareas que son que es seguridad pública, que es salvaguardar las libertades y la integridad de los ciudadanos. Eso no son visiones compatibles y ese es el problema. Y también otra parte muy grande del problema es los incentivos que se van a generar para que los estados sigan incurriendo en esta irresponsabilidad de no formar policías, porque hay que decirlo, estados y municipios por muchos años han visto que las tareas de seguridad pública las puede los puede ayudar a tener la intervención federal, y eso no se mejora. Hay un artículo transitorio que habla de la necesidad de que se va a sancionar por medio de la Secretaría de Hacienda, o sea, por medio del presupuesto a los estados que no formen policías, pero se falla, y eso es algo que se ha fallado en los últimos 12 años, en establecer estándares técnicos, no políticos, de cómo medimos que estamos midiendo policías, qué requisitos o qué resultados debe de tener un estado o un municipio para decir, bueno, se tomó en serio este papel, ¿no? No solamente el gasto de subsidios federales como FASP o como Fortaseg, porque puedes estar gastando mucho en armas y en patrullas, pero eso no formas policías y no te va a dar resultados. Para ti, ¿cuál sería la consecuencia más grave? La consecuencia, bueno, empezando por el modelo de seguridad. O sea, actualmente el modelo de seguridad no se centra en las personas, sino en las instituciones. O sea, el no darle el foco como seguridad ciudadana a las personas y que a partir de eso se creen y se generen políticas públicas, pues es muy grave. Y más, como decía Lilian, si no hay un diagnóstico y tampoco hay indicadores que evalúen posteriormente como en los transitorios decía, bueno, a partir de los 5 años se evaluará si seguirá o no la Guardia Nacional. Sin embargo, ¿cuáles serían esos indicadores? O sea, estamos hablando de la crisis de inseguridad, que claro que es gravísima y nadie lo niega, y que también decimos que no se debe de retirar como de la noche a la mañana las Fuerzas Armadas de las calles, pero ¿qué estrategia tendría que ser suficiente para poder atacar la grave crisis en diferentes zonas del país, ¿no? Precisamente hablando de consecuencias, ¿cuáles son las que más preocupan con la creación de la Guardia Nacional, por ejemplo, en términos de derechos humanos? Bueno, empezando, o sea, acaba de dictar la Corte
dos sentencias súper importantes, y una en relación justo a que cuando empiezan los operativos conjuntos en Chihuahua, la Corte está declarando al Estado mexicano como culpable a partir de que el ejército desapareció a varias personas, 3 personas en Chihuahua, y fue justo a partir de los operativos conjuntos. La preparación militar pues es muy diferente a la fuerza civil, a la preparación que tienen los policías para atacar un delito. Hay un índice de letalidad que justo mide el nivel de fuerza que utilizan las policías comparado contra los militares. O sea, cuando policías se enfrentan contra civiles en términos de cualquier comisión de algún delito o algún crimen, es muy diferente a cuando los militares se enfrentan, y por eso el índice de letalidad varía muchísimo. O sea, los militares están preparados para otros temas, y entonces utilizar ese nivel de fuerza pensando que no sé, los delincuentes vienen de yo no sé dónde, sin utilizar otro tipo de estrategias que fortalezcan desde lo local, pues es gravísimo, ¿no? ¿Y qué decir acerca, por ejemplo, de esta petición que hace Alfonso Durazo de que las Fuerzas Armadas no sean tan letales? ¿Cómo interpretar esto? No, es vergonzoso. Y mira, sabes que a mí me preocupa que no es algo, esta no es una indicación que deba de venir de un secretario ni de seguridad ni el de defensa. Creo que las instituciones y en este caso el sistema de justicia debería mandar señales claras de que quien comete este tipo de actos de tortura o malos tratos que se perpetran, eso hay que decirlo, sí en mayor medida por parte de la Secretaría, por la Corporación de la Sedena y el Ejército y la Marina, perdón, sí torturan más estas dos corporaciones, pero también la Policía Federal, las estatales y las municipales cometen este tipo de actos. Entonces la señal no es la de un secretario diciéndoles sean menos letales, sino debería venir del sistema de justicia con una sentencia condenatoria. Y hay que decir que entre 2006 y 2012 solamente se tuvieron 6 consignaciones de casos por tortura. O sea, eso no es... Esa es una señal institucional de que este tipo de casos no tienen castigo y no tienen ninguna consecuencias. Entonces, el sistema de justicia también debería estar involucrado en esto. Y otro aspecto que a mí me preocupa es el diagnóstico. O sea, ¿qué diagnóstico se le presentó al presidente de la República para estimar que la mejor medida era formar un cuerpo encabezado por la Secretaría de Defensa Nacional. Capacitado, además, por las Fuerzas Exacto, Armadas. De forma que eso fuera una solución para el problema de seguridad pública. A mí me preocupa el diagnóstico porque asume que la mayor amenaza de seguridad pública es el crimen organizado. Y esto no es así. Es más, puede sonar, claro que hay una situación grave de inseguridad. Sin embargo, la mayoría de estos delitos son responsabilidad de atenderlos de las autoridades locales. Y hay que decirlo, un poco más de la cuarta parte de los homicidios se concentra en solo 3 estados. O sea, no es un problema que esté generalizado en todas las ciudades del país, y por eso el llamado a formar policías bien equipadas y policías que atendan problemas específicos de seguridad. Justamente hablas de la formación de policía civil. ¿En qué radica entonces en este escenario de militarización del país la importancia de formar policías civiles para que puedan realizar estas tareas de seguridad pública que han estado al mando del ejército durante los últimos 12 años? No, es una cadena. O sea, evidentemente sabemos que la causa pues está allí. O sea, el formar policías, el fortalecer policías, porque además las policías, hay estudios de la organización Causa en Común que justo señalan esto. O sea, el eslabón más débil, que son las policías que ganan 8,000 pesos al mes, que arriesgan su vida por un sueldo muy bajo y que además ellas mismas tienen que poner de su sueldo para comprar uniforme, para comprar botas, y que además la dignificación policial está por los suelos. Lo que deberíamos hacer es que, bueno, en estas corporaciones y en estas tanto buenas prácticas como corporaciones débiles o que se han corrompido, pues cómo fortalecerlo, ¿no? Y desde el nivel federal, pues evidentemente Fortaseg u otros pues recursos o programas que se han utilizado para este tema no han, como decía Lilian, no han sabido medir exactamente cómo vamos a poder decir, bueno, esta es una policía certificada y capacitada ya para poder hacer estas tareas. Sin embargo, en los últimos 12 años, en lugar de fortalecer desde el ámbito local, lo que se ha hecho es dar más fuerza, más armas, más penas, y entonces esta idea de la policía está corrompida y entonces
no sirve, en lugar de dignificarla, pues nos lleva hasta el momento en donde estamos ahora y que justo también la iniciativa plantea que la Guardia Nacional incluso podrá mandar a las policías locales, ¿no? Entonces, nada más, o sea, un punto como muy importante que me parecía y que tiene que ver justo también con la violencia letal, o sea, ante la falta